Televisa presenta. Yo soy McLovin. ¿No saben quién soy? ¡Soy Fogel! ¡Padre Hasta nunca, Jaguar. La corriente trifásica es un sistema de tres corrientes alternas acopladas que tienen una diferencia de base entre ellas de 120 grados. En general, el voltaje de la corriente eléctrica trifásica suele estar entre los 380 y 400 volts. Como podemos observar en la gráfica, nos determina qué fase está adelantada de uno del otro. A continuación veremos la configuración delta, el cual está conformado con tres líneas y tres impedancias. Contamos con un voltaje de línea del punto A al punto B. Contamos con un voltaje de línea del punto A al punto C. Contamos con un voltaje de línea del punto B al punto C. Contamos con un valor de fase del punto A al punto B. Contamos con un valor de fase del punto A al punto C. Contamos con un valor de fase del punto B al punto C. Gracias a esta configuración tenemos un voltaje de línea a igual a un voltaje de fase. Un ejemplo es el voltaje de línea del punto A al punto B es igual al voltaje de fase del punto A al punto B. Algo que tenemos que tomar en consideración por medio de esta configuración es que la corriente del punto A no es igual que la corriente de fase del punto A al punto B, ya que la corriente del punto A se distribuye por la impedancia 1 y 2. Las fórmulas para la configuración delta son: corriente de línea es igual a corriente de fase por raíz de 3. Corriente de fase es igual a corriente de línea dividido por raíz de 3. Tenemos un ejercicio el cual está conformado con una resistencia de 220 y con una inductancia de 0.8, el cual ocupamos la siguiente fórmula, que es XL es igual a 2pi por frecuencia por inductancia, el cual corresponde al valor de 301.60 de resistencia. Posteriormente sacamos la inductancia, el cual corresponde a 373.31 con un ángulo de 53.89. Al aplicar la fórmula de corriente de fase, tenemos un resultado de 0.589 con un ángulo de menos 53.89. Con la fórmula de corriente de línea, tenemos un resultado de 1.02 con un ángulo de menos 53.89. Gracias al programa PSIM podemos comprobar los resultados del problema. En el programa nos marca una corriente de fase, el cual corresponde a un valor de 0.58, el cual al regresar al ejercicio anterior corresponde al mismo valor, lo que indica que ese valor está correcto. El programa nos marca un valor de corriente de línea de 1.01, el cual regresando a los resultados anteriores del ejercicio nos marca un resultado de 1.02, el cual está correcto. A continuación tenemos la configuración estrella, el cual consta de tres líneas y un neutro y tres impedancias. Tenemos un voltaje de línea del punto A al punto C. Tenemos un voltaje de línea del punto A al punto B. Tenemos un voltaje de línea del punto C al punto B. Tenemos un valor de fase del punto A al punto neutro. Tenemos un valor de fase del punto B al punto neutro. Tenemos un valor de fase del punto C al punto neutro. Al ocupar este tipo de configuración de estrella tenemos un valor de corriente de línea que es igual a la corriente de fase. Un ejemplo es corriente de línea del punto A al punto B es igual a la corriente de fase del punto A al punto neutro. Al ocupar este tipo de configuración tenemos que tener en cuenta que el valor de línea de A no es igual que el voltaje de fase del punto A al punto B. Al ocupar este tipo de configuración contamos con dos fórmulas, el cual la primera nos dice que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase por raíz de 3. El valor de fase es igual al valor de línea dividido sobre raíz de 3. Para este ejercicio tiene una alimentación de 220, por lo cual para sacar el voltaje de fase se puso 220 dividido sobre raíz de 3, el cual nos da un valor de 126. Para el voltaje de línea multiplicamos el 126 por raíz de 3, el cual nos da un valor de 218. En el programa PSIM podemos comprobar que el valor de fase es 126 volts.
También podemos comprobar que el voltaje de línea es de 218 volts. Cállese, señora. Hasta que no le rompan el hocico va a estar contenta. No, es que estamos bien. 223, be advised, we have a visual on enemy paratroopers at grid Papa Uniform 259er, 119er.